Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos el honor de tener con nosotros un invitado muy especial, nuestro ex ministro de Defensa, el doctor Diego Molano, presentado por el coronel Homero. Les agradezco a todos y en especial a nuestro invitado la participación de esta noche, pero en especial a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Coronel Homero, tiene usted la palabra. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Un abrazo, ministro. Muy complacido de tenerlo nuevamente por acá. A usted, muchas gracias. Diego Molano es un buen ciudadano, un buen colombiano, hijo de veterano, graduado del Colegio Patria y juró a la patria como nosotros defender esa bandera hasta perder nuestras vidas si fuera necesario. Él es actualmente director del programa de prevención de crimen y violencia del Ecuador, financiado por el gobierno de los Estados Unidos en apoyo al gobierno del Ecuador. Es exministro de Defensa de Colombia, el director de la presidencia de la DAPRE, de la presidencia de Iván Duque, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director de la Fundación Bavaria y Desarrollo Sostenible Empresa Privada, el director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, es coordinador del Plan Colombia, magíster en Administración Pública de la Universidad de Colombia, especialista en Integración Internacional de la Universidad Rosario, magíster honoris causa de Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Administración de Empresas de la Universidad Rosario, profesor de Seguridad Nacional en la Universidad Rosario, autor de los libros Bajo Amenaza, La cara oculta del estallido social 2022, Coordinación Interagencial y Transformación Social 2007 y Reconstruyamos Bogotá 2023. Bienvenido, señor ministro. Gracias por estar con nosotros. El auditorio es suyo. Bueno, muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial. Quiero en esta noche primero agradecer a este foro tan importante, que es un foro, yo digo, de héroes de la democracia, porque ustedes debaten, discuten, toman posiciones, pero también se movilizan y movilizan a todos aquellos que amamos la patria de Colombia en Nueva York, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, pero también nos convocan a tener reflexiones sobre la patria en estos momentos. Entonces, profundamente agradecido. Y yo básicamente esta noche con este foro quiero hacer un planteamiento de un tema que es sobre la coyuntura de seguridad del país, y que tal vez lo que quisiera reflejar y luego más bien abrir un debate para responder preguntas y comentarios que ustedes tengan, es un planteamiento sobre la situación de seguridad que tiene Colombia en este momento, partiendo de varios hechos y un poco buscando dilucidar hacia dónde va esta situación de seguridad y los propósitos que el gobierno tiene. Yo llamaría, quisiera titular esa conversación que tenemos sobre seguridad es: ¿cuál es la verdadera estrategia electoral detrás de los ceses al fuego que creó el presidente Petro con la paz total? Y lo planteo así porque la situación de inseguridad que tenemos hoy no es una coyuntura que nos deba preocupar porque se perdió la seguridad del país, sino que hace parte de una estrategia de cómo los ceses al fuego volvieron a entregar el control territorial a las guerrillas colombianas. Y eso se convierte en una amenaza para la democracia. Y voy a tratar de demostrar ese hecho con varios factores. En los últimos 3 años ya casi de gobierno Petro se ha implementado la paz total, con aproximadamente 7 ceses al fuego con diferentes grupos organizados, con las disidencias de la FARC. Lo intentaron abrir con el Clan del Golfo, lo hicieron con el ELN, abrieron ceses al fuego y discusiones con bandas criminales como los Chotas y los Espartanos en Buenaventura.
Y ayer vimos este fin de semana el lanzamiento de esta paz total, ahora paz urbana, con los principales criminales de la banda de La Terraza y otros de los que se denominan grupos criminales de oficina, como la oficina de Envigado en Medellín. Y el propósito no es que el gobierno sea ingenuo, que lance sus heces al fuego y después se no entiende que los criminales los engañaron y entonces deciden cerrarlos, sino el propósito es de largo plazo. Gracias a esta estrategia de ceses al fuego, inmediatamente el gobierno del presidente Petro decreta los ceses al fuego, inician negociaciones y supuestamente a los 4 o 5 meses, por algún hecho de alguno de estos grupos que ataca a la fuerza pública o que nuevamente secuestra, supuestamente acaban los diálogos, pero mientras que pasa ese periodo de tiempo, lo que hacen es volver a reactivar diálogos después de un tiempo, pero le han dado la orden a la Fuerza Pública de Colombia, a los militares y a los policías que no tengan actuaciones a la ofensiva para defender el territorio y que por supuesto en esos territorios entregados eh, no hay operaciones militares. Cuando terminan los ceses al fuego, cuando se cancelan o quedan en stand-by, eh, por supuesto la Fuerza Pública ya no tiene la capacidad de recuperar el territorio. Y ese territorio queda en control de los grupos criminales como las guerrillas colombianas que han mutado y en segundo término o del Clan del Golfo, que al final esto genera un hecho que hoy nos tienen que, como lo dice la Defensoría del Pueblo, 600 municipios de Colombia, no, óiganlo bien, 600. Eso quiere decir la mitad de los municipios de Colombia están en el control y la influencia de la guerrilla. ¿Es ingenuidad del gobierno o es parte de una estrategia para devolver el control territorial a los grupos guerrilleros y a los grupos criminales armados en Colombia? Esa es la pregunta de fondo que vamos a discutir esta noche en este foro. ¿Y por qué hemos llegado a eso? Esa es tal vez la pregunta de fondo. Hemos llegado a esta situación muy grave de seguridad, en primer lugar, por una política de paz total que no fijó reglas claras para hacer esos ceses al fuego, no determinó requisitos previos para las disidencias de las FARC, para el ELN, para el Clan del Golfo, inclusive para estos grupos criminales como los Chotas, los Espartanos, o como la banda La Terraza, o los combos de Medellín que aparecieron detrás de él en este evento en Medellín y no exigió requisitos previos como que dejaran de narcotraficar, que dejaran de cometer delitos, que no siguieran haciendo reclutamiento forzado de los menores de edad y sobre todo pues que entregaran las armas, la información y al final esto ha resultado en lo que les acabo de decir, un completo desastre desde el punto de vista de la seguridad nacional. En segundo término, llegamos a esta situación tan grave de seguridad que hoy lo que hemos visto es que Colombia atraviesa por la más grave crisis humanitaria de los últimos 30 años. Y lo puedo decir yo que trabajé en Acción Social de la Presidencia en la época del presidente Uribe, cuando se dieron y nosotros manejábamos la Acción Social de Presidencia y nos tocaba atender los temas de atentados, desplazamientos forzados en Colombia. Yo jamás vi en esa época un desplazamiento forzado de casi 52.000 personas como el que se está viendo en Catatumbo hoy. Volvimos a las épocas de las masacres más horrendas que vivimos en nuestra historia. En el caso del Catatumbo han muerto en esa intervención alrededor de 80 personas. Eso es igual a la masacre que cometieron los paramilitares en El Salado o al increíble ataque y la masacre que sucedió por el ataque de las FARC a el municipio en este caso, lo que sucedió en Chocó, en Bellavista, cuando allí en Bojayá murieron más de 94 personas en un ataque de las FARC, o en Machuca, cuando los ataques del ELN. Es de tal la magnitud que ese número de desplazamiento forzado de 52.000 personas no lo habíamos conocido. Y mucho más cuando ahora vemos confinamientos permanentes como los que suceden en el caso de Chocó o como los que hoy se evidencian en los desplazamientos que se están dando en el Cauca o los que recientemente el gobernador de Guaviare volvió a especificar que sus
municipios más alejados con la influencia de las disidencias de las FARC, de la ciudad Mordisco, están siendo desplazados de nuevo después de 20 años o confinados en su territorio porque no se pueden mover. Y esa es una situación de grave crisis humanitaria de la cual nadie habla. Y esta izquierda radical durante años se jactaba de decir que había un gobierno, que no había una política de seguridad que protegiera a los líderes sociales. El año pasado fue el de mayor número de aumento de asesinatos de líderes sociales y nadie dice nada. Grave crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo señaló que el año pasado hubo un incremento del más de 25% en el reclutamiento forzado de menores de edad, ya más de 450 este año, y nadie dice nada, y es una grave crisis humanitaria compleja. Eso significa que el Estado no está teniendo la capacidad de proteger por la fuerza y la capacidad de control territorial que han tomado estos grupos criminales. Primer problema de esa política de paz total. ¿Por qué se llega a esa grave crisis humanitaria? Porque básicamente el gobierno del presidente Petro y sus decisiones han fracturado la moral y las capacidades de los soldados y de los policías de Colombia y de las fuerzas militares en su conjunto. ¿Cómo los fracturaron? En el primer año disminuyeron 800.000 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas, el año pasado otros 800.000, quisieron reponer algo de recursos con la conmoción interior que se determinó para Catatumbo, pero las fuerzas han quedado debilitadas, disminuyó su capacidad de control territorial, particularmente el ejército. Tenemos los aviones de la Fuerza Aérea en el piso porque no tienen ya para mantenimiento y están en su última instancia los aviones CAFIR. Y vemos una policía debilitada. Solo había hace 3 semanas, una denuncia que de 5.000 carros que tiene la policía en el país, casi en el caso de Bogotá, 1.500 están sin funcionar y sin utilizar por la falta de mantenimiento. Entonces, fracturaron la moral. Fracturaron el mando y el control. Más de 63 generales en los 2 primeros años, 23 de la policía inicialmente, y luego del resto de las fuerzas del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, los fueron sacados, eso afectando el mando y control. Y lo tercero, lo más grave desde esa perspectiva, es un esfuerzo permanente de desorientación de qué dirección tomar a la fuerza pública, porque no hay órdenes claros. En algunos casos les dicen vayan a la ofensiva, en otros casos no vayan a la ofensiva, y en otro hay declaraciones del presidente de que cuando van a suceder hechos sociales, la fuerza pública no puede tocar al pueblo y no los puede atacar cuando él ordena movilizaciones. Eso quiere decir que un soldado, un teniente que está con su escuadra o que está con su pelotón patrullando en el Catatumbo o patrullando en el Guaviare o patrullando en el Cauca, se encuentra con unas instrucciones y un direccionamiento que no sabe qué hacer, porque mientras que en una vereda opera las disidencias de la FARC, de la ciudad Mordisco, o en el Putumayo, en una vereda, están los comandos de frontera de las disidencias de la FARC, en la otra está el ELN y en la otra está el Clan del Golfo. Con unos hay ceses al fuego, con los otros no, y al final lo que sucede es que tienen maniatado y manicruzado a los soldados y policías de Colombia para poder combatirlos de forma terminada. Más un argumento adicional que es importante, que no hay respaldo a los soldados y policías. Hoy secuestran más de 50 soldados y no hay ni una mención, ni un esfuerzo frente a las operaciones. Los primeros que se responsabilizan es a los soldados y a los policías por parte del presidente, y más bien se da respaldo a los grupos criminales, desmoralizando y quitándole la certeza jurídica y la seguridad jurídica y la protección que debe tener la fuerza pública y los soldados por operar. Entonces, segunda consecuencia de esa política de paz, que es básicamente, primero, una grave crisis humanitaria y segundo, un debilitamiento notorio de la fuerza pública por esa fractura de la moral y de las capacidades de los soldados y policías de Colombia. Paso entonces a un poco entender qué es lo que está detrás. El gobierno de Colombia y especialmente el presidente Petro no ha entendido qué pasó con los grupos criminales y qué se requiere. Hoy tenemos unos grupos criminales que son completamente diferentes a los que enfrentamos en la política de seguridad democrática
del presidente Duque. Detrás de esos grupos no hay una ideología política, sino son hoy organizaciones más poderosas que se han fortalecido porque son organizaciones criminales multicrimen. Manejan el narcotráfico con los cultivos ilícitos, las rutas, los laboratorios, pero simultáneamente en esos territorios que ya controlan, manejan el negocio de la minería ilegal, que puede ser tanto o más rentable que el narcotráfico, han comenzado a utilizar el negocio del microtráfico. El solo año pasado hubo una producción neta de casi 2.400 toneladas de cocaína por el incremento notorio de los cultivos ilícitos, que ya va a llegar a casi 300.000 en Colombia, pero ya no solo todo se exporta, sino hay 20% que está siendo llevado a las ciudades, a los barrios y a los municipios, incrementando el microtráfico. Señala el informe de Naciones Unidas que cerca de 6 billones de pesos se negocian en papeletas pequeñas de microtráficos que vendan los jíbaros conectados con estos grupos criminales y con bandas criminales que generan unas rentas adicionales. Entregan también y manejan el negocio de la extorsión a través de esas bandas criminales y hoy toda Colombia es extorsionado. Yo les puedo preguntar a ustedes si le preguntan a un ganadero en el Magdalena si no está extorsionado o a un agricultor en el Catatumbo o si a un tendero o a un transportista en Cauca o si a un campesino que tiene un cultivo en Putumayo o si en muchas de las tiendas de Barranquilla no están siendo extorsionados. La extorsión se volvió parte del negocio y es lo que más está afectando la seguridad y la tranquilidad. Y ni qué decir del secuestro, que volvimos a las épocas muy complejas del secuestro cuando en el año 2021, cuando salíamos del gobierno, tuvimos la tasa más baja de secuestro en 30 años en Colombia. Eso quiere decir que hoy tenemos un problema muy complejo porque no se ha entendido cómo estos grupos criminales hoy no solo controlan el territorio, sino son multicrimen y tenemos tal vez lo peor, y yo lo llamo un fenómeno que estos grupos criminales ya no solo crecen con ideología, sino que están creciendo con franquicias criminales. ¿Saben qué está pasando en Colombia hoy? Estos criminales, jefes de la guerrilla, de esos carteles o del clan del Golfo, arriendan los pueblos a los criminales porque no hay control territorial y los arriendan. Entonces, en el Magdalena Medio, en Santa Rosa, cerca a Barranca Bermeja, por los líderes del ELN, o en Cauca con Iván Mordisco y con los frentes que allí operan, o en el Meta, cuando ya tienen el control territorial después de los ceses al fuego, el jefe de la guerrilla, que ya sabe que tiene el control, le dice a esas bandas, bueno, usted ahora tiene la chapa, o se llama Clan del Golfo, o se llama disidencias de las FARC, y se inventan unas disidencias que nunca existían, y le dicen, bueno, usted tiene el negocio del microtráfico, de la extorsión, me paga 3.000 millones de pesos mensuales, yo le garantizo que ningún otro criminal entra y lo voy a dar protección para que usted pueda no solo utilizar ese recurso, sino le dejo, por ejemplo, quedarse con las rentas que saque usted del microtráfico en esta región. Están arrendando los pueblos de los colombianos y donde viven los colombianos a las manos criminales de la guerrilla o de estos grupos armados de una forma inmisericordia. Y eso tiene en grave crisis humanitaria y en una situación de seguridad muy compleja al país por el poder que han tomado estos grupos. Ahí están arrendando los pueblos de Colombia a los criminales, los jefes de la guerrilla, y por supuesto llenándose de plata y de recursos y supuestamente haciendo negociaciones con los ceses al fuego. Pero entonces al final, ¿para qué es que se quiere este control territorial? Y yo de ahí quiero levantar las alertas. Por supuesto, el presidente Petro quiso hacer la consulta popular, ya la tumbó, ahora salió con la constituyente, pero la pregunta de fondo es, ¿quiere él que se haga elecciones o no? ¿Qué es lo que está de fondo de este trabajo? Y lo que aquí vemos es una estrategia electoral para controlar 600 municipios y eso sigue creciendo en las próximas elecciones y suceda lo que pasó en la segunda vuelta, cuando por influencia de las disidencias de la FARC, el ELN en ciertas zonas del país, se hacía una coerción en el voto o una limitación y orientación del voto a punta de presión de las guerrillas y de estos grupos en estas regiones. Esa es la alerta más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros en este caso. Y pues eso se evidencia con este caos y yo aquí me voy a referir a lo que ha sucedido con el atentado contra nuestro candidato y especialmente mi amigo Miguel Uribe en Bogotá. Esta amenaza
es básicamente para decir todo aquel que se atreva a hacer oposición a posición radical y lo pueda hacer tildado o como hacen estos de la izquierda y como lo hace el presidente de nazi en todo momento, pues hoy está afecto a que se desarrolle un atentado como el que se desarrolló. Esperemos que se den prontamente los resultados de quiénes son los responsables intelectuales, porque ahí funcionó lo que ustedes decían y lo que veíamos nosotros. Ahí hay una banda asociada seguramente con un jíbaro que operaba en un parque en Bogotá, pero que esa banda fue contratada supuestamente desde aquí, desde Ecuador, y que estoy seguro va a tener algún tipo de relación o con las disidencias de la FARC, pero yo creo más con el ELN, porque la forma como operó ese joven criminal es básicamente cómo funciona los anillos que tiene las primeras líneas que conocimos en esa época de los paros y los bloqueos del supuesto estallido social, que no fue estallido social, sino un atentado para desestabilizar la democracia. Y eso, ¿para qué? Para poder decir, mire, se va a limitar la capacidad de hacer política y no le van a garantizar a los candidatos de ir a todos los territorios, limitando la democracia y afectando la democracia en las próximas elecciones. Yo levantaría una primera alerta de verdad en cuál es la estrategia electoral para el próximo año. Finalmente, y paso para que podamos tener un debate en este proceso, yo creo que en este sentido no podemos seguirnos quejando, sino la verdad es que tenemos que comenzar a repensar una política de seguridad que hacia el futuro aborde cómo recuperamos ese control territorial. Y eso pasa, en primer lugar, por decisión política real de combatir a los criminales y de proteger a los colombianos de bien, no de estar del lado de los criminales para pagarles por no matar, mientras que cientos de miles y millones de colombianos hacen lo correcto en sus fincas, en sus casas, en su trabajo, y hoy están desesperanzados porque ve que se privilegia al criminal. Y aquí lo que hay que hacer es una política de seguridad y una política de Estado que recupere la tranquilidad, y por supuesto aquellos que cometen delitos deberían estar tras las rejas y no, por el contrario, ondeándose ondeando sus banderas de muerte o ondeando sus cachuchas de ser gestores de paz, como vimos en la Plaza de la Alpujarra en el caso de Medellín. Primero, decisión política. Segundo, una decisión contundente de volver a fortalecer a las fuerzas militares y a la policía en sus capacidades, pero especialmente lo que tenemos que comenzar a trabajar es una capacidad de disuasión a través de una inteligencia que fue desmontada. Hoy la inteligencia no está operando en las máximas condiciones que tenía y tenemos que tener una inteligencia como la que tuvimos en el pasado, pero mucho mejor, porque desmantelar estas bandas que son multicrimen, que tienen narcotráfico, extorsión, trata de personas, requiere un esfuerzo de inteligencia para desmantelar, ya no solo con martillo, que es bueno mantener el martillo y llevarlos a lo mínimo, pero con bisturí para poder intervenir en esas regiones, cuáles son las relaciones criminales, quién maneja las finanzas, quién maneja la extorsión, cómo están estos grupos, porque hoy son grupos diferentes a los que enfrentábamos. Ya uno oye una cantidad de grupos dispersos, fragmentados, que son los que hacen control territorial, que realmente no les interesa nada más allá, sino de el negocio, y para desmantelarlo se requiere mucha inteligencia y capacidad de intervención integral en esa recuperación del territorio, que vaya más allá de una intervención militar y policial, sino que requiera presencia del Estado, la justicia, y para que eso se garantice. Y eso pasa por recuperar las fronteras, eso pasa por recuperar unos barrios que están perdidos en las ciudades, y eso pasa por recuperar unas zonas críticas como el Catatumbo, como Putumayo, como el caso del Golfo de Urabá y esta zona del nordeste antioqueño que está muy afectada por la presencia del Clan del Golfo, y desmantelar estas bandas que tienen azotados a los colombianos a diario con la extorsión, el secuestro y ese tipo de actividades de seguridad. En segundo término, tenemos que volver a restablecer las relaciones con aquellos que nos pueden fortalecer la inteligencia, Estados Unidos e Israel, que están rotas por la falta de entendimiento de lo que pasa geopolíticamente en el mundo, y una política que privilegia las relaciones con Irán, con China y no con los aliados de la libertad y la democracia, como tradicionalmente había sido la política exterior de Colombia. Y por supuesto, y finalmente, lo que tenemos que entender es que no se trata únicamente de más penas como se está pidiendo hoy, sino que realmente las cárceles funcionan. Hoy el gobierno
no ha logrado desarrollar una capacidad de que aquellos que son capturados mínimamente por la policía y llevados por la justicia, pues hoy realmente estén en cárceles donde no siga operando, como vimos que sucedió este fin de semana en Medellín. Es que a mí realmente me parece aberrante ver que estos son gestores de paz, que los lleva el presidente a hablar con él, detrás de él los muestra de forma muy orgullosa y ellos siguen extorsionando a los ciudadanos en Medellín y desarrollando actividades en contra de la ciudad desde la cárcel y siendo hoy gestor de paz y con un compromiso de que van a estar en negociaciones de paz urbana como se mostró este fin de semana. Y esa es la situación en Barranquilla y esa es la situación que se presenta en algunas localidades de Bogotá con la presencia del Tren de Aragua, que hoy están perdidas a manos de la extorsión y el microtráfico en la ciudad, y lo vemos en muchas de las ciudades colombianas. Por eso aquí hay que hacer un esfuerzo muy importante hacia el futuro de recuperar esa nueva seguridad que requieren, más allá de las capacidades, mucha inteligencia, mucha intervención y mucha recuperación del control territorial, y saber que esto no es una ingenuidad, esto hace parte de un plan para retomar por parte de las guerrillas el control territorial en Colombia. Gracias, buenas noches. Querido ministro Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Luz, un saludo especial. Gracias. Mi pregunta para ti es, digámosle dos en uno. Quería saber, teniendo en cuenta que este presidente y este gobierno no va a hacer nada por la seguridad del país, porque él propició toda esta situación de inseguridad, ¿qué podemos hacer en Colombia ahorita cuando nos falta un año para elecciones? ¿Qué podemos hacer? Ya seamos ciudadanos o ya sean, por ejemplo, aquellos funcionarios como congresistas que se oponen. Pero la segunda es, teniendo en cuenta, ministro, que hay grupos internacionales ya operando en Colombia, que está documentado. ¿Tenemos algún mecanismo a nivel internacional que podamos presionar al gobierno para buscar esos apoyos a nivel internacional? Esa es mi pregunta. Gracias. Yo creo que, y Luz, es una pregunta muy importante porque he sentido mucha desesperanza por parte de los colombianos de que no hay nada que hacer. Yo, por el contrario, creo que vamos a salir de esto. Los colombianos somos resilientes, hemos pasado etapas muy complejas, dolorosas, de sangre, de destrucción de nuestra moral, pero yo estoy seguro que los colombianos vamos a salir adelante. Y para ello lo primero que tenemos que garantizar es hacer respetar las instituciones de la democracia y garantizar que hay elecciones el próximo año, y en eso todos los colombianos unidos hay que defender esa institucionalidad, y creo que de alguna forma ha venido funcionando con el Congreso en sus posturas, como por ejemplo con lo que sucedió con la consulta popular o las reformas, pero hay que defender esas instituciones y especialmente defender, hablar, apoyar y estar con nuestros soldados y policías de la fuerza pública para que puedan cumplir con su misionalidad y con su tarea y con las funciones que les ha establecido la Constitución de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Lo segundo, creo que va a pasar mucho en materia de seguridad, de la capacidad que tengan funcionarios, especialmente alcaldes y gobernadores, de hacer contrapeso a la falta de políticas de seguridad del gobierno nacional. Y aquí es un contrapeso que nunca habíamos visto en Colombia, pero que ha venido funcionando, y veo hoy como varios alcaldes, el caso de Fico y de toda la asociación de las ciudades capitales, y ahora veo a los gobernadores cerrando filas en defensa de las instituciones, pero especialmente buscando poder desarrollar mecanismos que garanticen la seguridad. Y aquí quiero, por ejemplo, resaltar el caso de Medellín. A pesar de que el gobierno no ha apoyado a Medellín, Medellín logró la tasa más baja de homicidios en 30 años en el último año. O sea, cuando hay un alcalde con un gobernador comprometido, puede garantizar y trabajar por la seguridad y articularse los esfuerzos en seguridad para hacer contrapeso a lo que está sucediendo. Y eso puede decirse casi es que alcaldes y gobernadores con un buen trabajo pueden salvar a Colombia si siguen en esa postura de defender ciertos temas en los que el gobierno no permite avanzar. Y lo tercero, yo sí creo que hay que hacer resistencia civil. Muchas veces a mí me dicen, muchos de todos los que nos encontramos en estos foros y luego nos encontramos en la calle, no, pero ¿para qué marchamos otra vez que nada pasa? No, mire que sí pasan cosas cuando hay resistencia civil y se demuestra
que realmente las calles no son de Petro, sino las calles son de una inmensa mayoría de colombianos que tienen otros valores, que tienen otra visión sobre la democracia y el país. Y mire cómo con las marchas que se hicieron, salen después instituciones como el Congreso que siente que hay un respaldo a decisiones que ellos van a tomar, o el Consejo Nacional Electoral, o seguramente las Cortes, cuando tienen que tomar decisiones, cuando entiende que la calle y la inmensa mayoría no está con el gobierno, sino está con otras posturas frente a las decisiones que se están tomando por parte del gobierno, en algunas casi de ellas autoritarias, como esta nueva constituyente que se inventó el presidente, que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista constitucional, pero que se abroga ser la calle y ser la gente, cuando la realidad, la inmensa mayoría no está con estas posturas, y en esa medida la resistencia civil tiene que ser un tema vital. Y respecto a las organizaciones internacionales, lo que hay que decir es nuestro problema más grave es la relación con Venezuela, porque el ELN se convirtió en un grupo guerrillero que aquí supuestamente es guerrilla, pero que tiene negociaciones de paz, y del lado de allá hace parte de la primera línea de defensa de la Guardia Bolivariana, y esa Guardia Bolivariana pues permitió que entraran a casi que hacer tierra arrasada en Catatumbo en la última incursión, para tener control territorial. Y esos grupos guerrilleros tienen relaciones, realmente que uno dijera qué grupo internacional está operando en Colombia. Yo diría que no tanto, porque son las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, tienen relaciones, por ejemplo, con los carteles mexicanos de Nueva Generación, o con los carteles de Jalisco, Nueva Generación, y los otros carteles, que más para exportar, pero no operan en Colombia. Realmente el único grupo transnacional que está operando en Colombia es el Tren de Aragua, que tiene alguna participación en Cúcuta, en el Catatumbo, presencia en algunas ciudades como Bucaramanga, como Bogotá, y ahora en el sur del país, con un tema muy extraño ahí de trata de personas cerca, en Nariño. Pero son realmente lo que opera en Colombia son grupos criminales, eh, crimen, en negocios criminales, que tienen relaciones internacionales, pero esas organizaciones internacionales no operan directamente en Colombia. Ahí lo que operan son grupos colombianos que han fortalecido su capacidad. Ah, ¿Qué cree usted, am, esta resistencia y unión de alcaldes y gobernadores en el resto del país sea posible y probable? Muchas gracias. Yo creo que en muchas regiones se está dando de facto. Veo especialmente los alcaldes de ciudades capitales muy unidos con esa postura, que representan una parte muy importante de la población colombiana. Porque si uno suma la población de Barranquilla, de Medellín, de Bucaramanga, de Bogotá, de Cali, y de las otras ciudades intermedias, ahí se representa, y ellos están teniendo una postura férrea de defensa de las instituciones de la democracia. Y creo que ahí hay una cosa novedosa que no se ha presentado en Colombia, pero que además creo que políticamente también se está activando mucho. He oído varios de los exalcaldes y gobernadores ahora que también están planteando tener su propio candidato presidencial. Entonces yo creo que es factible, y se está dando ante, digamos, el ataque a las instituciones por parte del presidente, y estos alcaldes y gobernadores están saliendo a defender las instituciones, y creo que eso se va a seguir fortaleciendo en la medida en que sea mucha. ¿Qué reacción tiene el ejército para recuperar su condición militar? ¿En cuánto tiempo lo podría hacer? ¿Qué piensas también de bases militares americanas en Colombia, como lo está haciendo? Quería que yo tal vez, César, lo que considero eh, es que en el caso de las capacidades de la fuerza sí están disminuidas, pero tenemos unas fuerzas que por tradición histórica, que por compromiso, que por formación, tienen la voluntad de hacerlo, pero aquí lo que se requiere es voluntad política del nuevo presidente. Si un presidente se asume con liderazgo, toma decisiones, es posible recuperar rápidamente las capacidades de la fuerza, pero en especial sí, pero se prioriza el tema de inteligencia en primer lugar. Lo segundo, pues este es un proceso. Acuérdense que en el caso del presidente Uribe,
la recuperación del territorio fue rápida, pero lograr la consolidación de esos territorios y desmantelar las organizaciones, especialmente algunos de estos líderes, tomó un tiempo, pero aquí estamos enfrentando otro fenómeno que si se aborda con decisión, con mucha inteligencia, es posible lograr resultados importantes. Pero yo creo que es más de decisión política. Usted mire, voy a decirlo con decisión. El presidente Milei llegó con unas decisiones muy concretas, muy analizadas y con soluciones. Y aquí uno no puede llegar a quejarse. Yo lo conocí una frase que me parece muy importante de la canciller Angela Merkel cuando alguna vez dijo, usted no puede llegar a la presidencia y decir es que no lo puedo hacer porque a mí mire cómo me dejaron. No, en la campaña usted ya sabe cómo está el país. Entonces, y ahí es muy importante y tal vez esa es una reflexión que se las haga a ustedes y que nos lo debemos hacer como los electores. O sea, aquí el problema no es ganarle a Petro, el problema es con quién le ganamos a Petro y cómo vamos a gobernar, porque no nos puede volver a pasar, y lo digo acá sin ninguna reserva, es que no nos puede volver a pasar lo de las elecciones anteriores, en donde con tal de ganarle a Petro votamos por el que tocaba, pero no el más bueno. Y mire con lo que nos sucedió con Rodolfo. Rodolfo nos dejó votados, todos salimos corriendo a votar por Rodolfo, que porque el único propósito era ganarle a Petro. Y lo voy a decir aquí también sin ambajes y César, usted que me acompañó en la alcaldía, usted vio cómo enfrentamos el mismo problema. En Bogotá, toda la gente comenzó a decir, no, es que tenemos que ganarle al de Petro porque va a ganar Bolívar, y entonces por más de que los otros sean buenos, yo en tercer, cuarto puesto, pues no, votemos por Galán porque hay que ganarles del Petro. No, el problema no es ganarles del Petro, es con quién se gana. Y el que llegue allí que tenga las preparaciones y sea el mejor para las condiciones del país. Esto no está para improvisar. Aquí se requiere es un liderazgo muy importante de la presidencia y de su equipo de trabajo para llegar a tomar las decisiones que le den un viraje inmediato a esto, y esto no puede tomarse tiempo ni estudiando ni analizando, sino hay que tener la experiencia, el conocimiento y la decisión política de abordar con decisión desde el primer minuto la solución a los problemas que tiene Colombia, que van a ser muchos, porque tenemos un problema en un frente muy grave de la salud, el problema muy grave de la seguridad, el problema muy grave de la energía, ahora que se plantean estas decisiones que han roto, digamos, la capacidad energética y petrolera de Colombia, y una decisión muy grave en materia de social y especialmente la decisión fiscal de recuperar al país para poder abordar todos estos temas, pero en eso no hay que tener temor, hay que tener es capacidad, elegir a los mejores y propiciar esa decisión muy. Bases militares en Colombia. Yo, yo creo que Colombia no ha tenido bases militares a lo largo de su historia, y creo que tenemos unas fuerzas militares lo suficientemente preparadas para que con alianzas y en coordinación con ellos podamos desarrollar los esfuerzos. El Plan Colombia fue muy exitoso, y el Plan Colombia fue muy exitoso y no colocó ninguna base militar en Colombia. Lo que necesitamos es el apoyo de Estados Unidos, de Israel y de otras naciones aliadas en la democracia para fortalecer las fuerzas militares de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía. Y yo lo que quiero es saber cuándo nos vamos a quitar de encima a ese condenado guerrillero. ¿Cómo hacemos? No hay forma de pararlo, no hay forma, para él no hay ley. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que la forma de parar a Petro es con votos en las elecciones. Tenemos que ganarle las elecciones a Petro y ganarle con toda contundencia, porque hay una inmensa mayoría que no respalda su visión del país, los valores que ha querido promover e imponer en la sociedad colombiana. Y eso implica estar muy organizados y lograr esta coalición y esta alianza de la libertad. Eso inicia porque el Centro Democrático, pues hoy que le ha tocado poner en pausa las elecciones, pueda definir su candidato y promover desde esa candidatura una alianza por la libertad lo más pronto posible para convocar a todos los sectores. Y creo que ahora, ante la multiplicidad de candidatos, hay que empezar con sentido de patria para unir esfuerzos precisamente en ese propósito. Yo quería hacerle una pregunta porque es un tema que me ha inquietado mucho. Siempre se habla de la seguridad y de la importancia de las fuerzas militares en la seguridad y de que hay que defender las instituciones. Pero lo que más me preocupa es que la seguridad del territorio depende fundamentalmente de la propiedad privada.
Y yo no veo que en Colombia se esté defendiendo la principal de todas las instituciones, que es la propiedad privada, porque justamente el control de la seguridad que hace el ejército es para defender esas propiedades privadas. Y ningún empresario decente acepta que en su territorio haya cultivos de narcotráfico y que se utilice para cosas ilegales. Entonces, ¿usted qué opina de ese punto? Yo no veo a los gremios y a los empresarios y a los agricultores en contra de la reforma agraria, cuestionándola de fondo, porque eso es perder la seguridad del territorio. La seguridad del territorio de frontera está relacionado con la reforma agraria y con las grandes extensiones agrarias en las zonas de frontera son fundamentales para la seguridad. Que aquí hay como una vergüenza a defender la principal de todas las instituciones, que es la propiedad privada y en especial la agraria. Entonces esa es mi inquietud. ¿Usted qué opina, doctor Diego? Álvaro, yo coincido plenamente con usted, pero voy a decirle un tema más, pero para mí más grave de lo que no nos hemos dado cuenta para los colombianos. La gran amenaza de Petro es al concepto y de la visión de que el sector privado no debe existir en una sociedad y todo debe ser público. Y le voy a poner los 6 ejemplos de lo que está pasando en Colombia, que lo que buscan es acabar con el capital privado y los privados en ciertos sectores, haciendo casi que haciéndolos públicos. Primero, porque en su visión, él no cree que el sector privado aporte el desarrollo de un país, sino que todo se hace con el sector público y por eso ha acabado con todos los sectores. Primer proceso de reconvertir un sector que siendo mixto y con una participación privada concentraba unos niveles de ingreso muy altos en la salud y que hacía funcionar el sistema de salud. O sea, la reforma de la salud la hicieron por detrás, la hicieron por el patio porque no se la aprobaron en el Congreso, asfixiando las EPS privadas particularmente, luego quitándole los clientes, afectando su manera de pago y quedarse con la renta y el manejo de la salud pública. Tienen la salud pública, pero quebraron el sistema y hoy eso es lo que está afectando es a los ciudadanos. Ahí estaba una estadística que mostraba recientemente de cómo aquí teníamos un sistema mixto que funcionaba con una participación privada importante y quiso apropiarse de esos recursos que manejaban y gestionaban los privados, al final con relativa eficiencia, por supuesto con problemas en el sistema de salud, pero miren lo que estamos hoy. Como se acabaron los medicamentos, ¿por qué se dispararon la venta de medicamentos en las droguerías colombianas? Porque hoy del bolsillo, el panadero, el taxista, el que tiene un ingreso muy poco, le está tocando comprar sus propios medicamentos y ya no los provee el sistema, porque se apropiaron de las rentas que gestionaba el sector privado y lo destruyeron el sistema porque solo la visión de que el privado no funciona. Primera afectación. Segunda afectación, la apropiación de los recursos privados de los colombianos que ahorrábamos en el sistema de pensiones. No se les olvide que esta reforma pensional lo que hizo fue apropiarse del ahorro que habíamos hecho los colombianos durante mucho periodo de tiempo y esos recursos utilizarlos. Creo que ahí se compensó por parte del gobierno con algún nivel de control del Banco de la República, pero es una apropiación de recursos de los ahorros privados, no les importa, creen que los puede manejar de una mejor manera el sector público, un poco desafiando esa idea de que el ahorro le pertenece a cada una de las personas. Y en esa perspectiva, nuevamente es una visión de que es mejor el recurso, el recurso, no que cada uno tome las decisiones de su ahorro, sino que básicamente ese ahorro se haga con el servicio público. Tercero, Ecopetrol y el sistema de energía, el gran ataque al sistema de energía, que no se hubieran desarrollado los sistemas eólicos, solares, los esfuerzos de transmisión, inclusive la producción de gas en Colombia, con esa visión nefasta de que por transición energética usted no produce gas, es básicamente atacar porque en ese sector se desempeñaba de forma eficiente el sector privado. Y miren la situación que nos tiene con potenciales racionamientos porque no se han desarrollado los proyectos de transmisión, ni a pesar de que hablan y echan carreta como es la hace la izquierda, que es farisea, habla y echa carreta, pero a la hora de desarrollar los proyectos eólicos y solares tampoco los dejaron y los quebraron en La Guajira porque lo están haciendo inversionistas internacionales, nuevamente afectando la propiedad privada.
Lo tercero, como usted lo señala, ahora entonces resulta que en el ejercicio de la reforma agraria, si usted quiere vender una propiedad, primero tiene que pasar y ofrecérsela a la Agencia Nacional de Tierras para que se la compren, con todas las posibilidades que eso tiene, pues de corrupción y de apropiación y de expropiación, como sucedió en este otro proceso. Acuérdese el ofrecimiento que le hizo el sector ganadero y cuántas hectáreas han comprado realmente el gobierno de los ofrecimientos que había planteado, que había dicho Petro, que eran hacer 3 millones de hectáreas que iban a comprar y no han hecho ninguna compra en esas, pero sí ponen en trabas y burocracia para que ahora, si usted quiere transar su bien, en su finca, primero en ciertos sectores, se los ofrezca primero al Estado, imposibilitando hacer el mercado libre de tierra como usted lo tiene de su propiedad privada. Esa es otra afectación directamente a los temas privados. Pero vienen dos que son fundamentales, en que es una aversión a lo privado. Esta apropiación de adelantar el tema de retención en la fuente este año es quitar recursos privados, que son impuestos que Terrible. se pagan en el futuro, para manejarlos ellos hoy y comprometer al país en ese proceso. Y esto es, aquí básicamente se están apropiando los futuros ingresos de los privados para poder financiar un déficit que tienen actualmente hoy nuevamente con esa visión en torno de fundamental. Lo que usted ha señalado es realmente de fondo, o sea, de lo que está detrás de esto es que no cree que en una sociedad como la colombiana, que es pujante, que es emprendedora, que tiene capacidades, que ha demostrado su capacidad de hacer inversión, de generar empleo, pueda participar activamente en ese modelo de desarrollo del sector privado, sino cree que todo lo puede hacer lo público. Y eso es lo que está de fondo en su modelo de visión del país. Y es claro que una sociedad no se desarrolla si no hay inversión privada, que es la que garantiza la generación de empleo, la del pago de los impuestos, la innovación en una sociedad. Doctor, ¿usted cree que si un candidato presidencial para 2026 propone la defensa de la propiedad privada como la institución fundamental que hay que defender, tendría posibilidades de ganar las elecciones o no? Yo creo, el problema es que hacer campaña, o sea, una cosa son los valores y las propuestas y otra es los sentimientos y las emociones para ganar campañas. Yo creo que eso es lo que hay que hacer una campaña, pero tiene que ser una campaña pedagógica. O sea, la gente dice la reforma pensional muy buena, pero no entendiendo que les están apropiando de sus ahorros. Cuando comienzan a hacer una campaña diciendo, ahí se apropiaron de mis ahorros, que cuando le dicen, no, es que vamos a cambiar el sistema de salud y lo volvieron todo público, lo que implicó es que usted perdió un buen servicio y ahora gasta más plata suya en medicamentos porque el sistema que antes se los daba gratis ya no se los está ofreciendo. Hay que lograr tangibilizar eso en la campaña en temas muy concretos donde se demuestra, oiga, es que una sociedad yo lo primero que tengo que proteger es mi propiedad, hoy no está protegida. Y por el otro lado, además de que no se la protegen, las fuerzas militares y la policía que deberían estar ahí para protegerlo usted, es que la extorsión es apropiarse de los ingresos privados de la gente. Hoy el Estado no está siendo capaz y todos los días la gente pagando 100.000, 500.000 pesos mensuales, el que tiene una peluquería, el que tiene una tienda, que tiene un visitaxi en la ciudad, porque, y eso es básicamente quitarle sus recursos que genera con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación. Vea, doctor Diego, para terminar, usted hablaba ahora de que tenemos casi 300.000 hectáreas sembradas de cocaína, de coca, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, en el Valle del Cauca hay 300.000 hectáreas sembradas de caña de azúcar y las personas que trabajan allá tienen de los mejores salarios del país. Resulta que todos son petristas, los dueños de los ingenios están aterrados, no saben qué hacer. Imagínense ustedes eso y no saben que lo que tienen que hacer ellos es defender la propiedad privada, pero no tienen ninguna resonancia en el sector político que les digan, hombre, venga, hagamos una campaña, como usted dice, una campaña pedagógica con estas propuestas, con estas ideas claras, y van a acabar con las explotaciones de azúcar en el Valle del Cauca, que son de las mejores de América Latina, que el esfuerzo que ha hecho el sector azucarero es impresionante. Y nuevamente, como un poco mire lo que sucedió con la reforma laboral. O sea,
discurso para el tema de que mejores salarios, pero al final que afecta es la sostenibilidad de las empresas, porque básicamente lo que vamos a ver ahora es que esto reforzó los salarios y las posiciones de la estabilidad de los amigos de Petro de los sindicatos, pero para el empresario, y no el empresario grande, ¿qué va a pasar con todos estos restaurantes que funcionan los fines de semana o en las noches? Que son muchos, no solo eso no es solo de los ricos, son muchos. Pero como aquí lo plantean que son unas élites, por eso hay que defender el sector privado y la iniciativa privada y el esfuerzo y la gestión y el mérito como un valor de la democracia colombiana. Y estoy de acuerdo. Y en el caso particularmente mire todo el potencial que podía haber con este tema de la caña de azúcar en tantos temas que van más allá de la industria, que puede ser en todo lo que ha venido sucediendo con la producción de etanol y el complemento de la gasolina, que tiene un potencial enorme que inició el presidente Uribe y que después pues han venido queriendo satanizar de que no sirve cuando es una realidad. Ahí hay una gran posibilidad de desarrollo para el país. Todo lo que se pudiera hacer también con caña de azúcar en esa Orinoquía colombiana es inmenso. Eh, con esos grandes desarrollos como los que tiene Brasil en caña de azúcar, en palma, en forestales, es inmenso. Yo la verdad no entiendo porque hay expertos en marketing político que pueden enfrentar esa batalla de las emociones y mezclar eso con contenidos doctrinarios para defender la propiedad privada, pero no veo a los políticos actuando en ese sentido. Pero ¿sabe qué más me preocupa? Yo lo voy a decir acá y sin ambajes, es que el sector privado en ese discurso concedió, se sintió culpable y entonces concedió, y voy a decirle a mucha gente, amigos míos también privados del sector privado, que decían, no, es que sí, tiene razón, el problema social es muy grande en Colombia y somos culpables, démosle la oportunidad a Petro, démosle la oportunidad a la izquierda, es que se estaban enterrando el cuchillo. O sea, realmente no entendieron para dónde iba y qué estaba detrás de lo que estaba planteando Petro, y de forma como inocente no se dieron cuenta de lo que pasó en Venezuela y que el modelo que quería Petro era otro, en donde no existe el sector privado, no lo consideran un actor del desarrollo y iniciaron con ese discurso muchos, inclusive empresarios y otra gente de clase media, démosle la oportunidad a la izquierda, a Petro. No, es que hubiera sido con otra persona de izquierda, uno podría pensarlo, pero es que Petro había destruido la ciudad, destruyó el sector privado. Mire lo que era Transmilenio como modelo de servicio, pero como se le metió en la cabeza que había unos empresarios privados operando un servicio público, lo criticó, lo dijo que era malo y ahora entonces los jóvenes salen, lo destruyen, no lo cuidan, rompen los vidrios todo el tiempo porque supuestamente son los privados que están rentando esos ingresos cuando prestaban un muy buen servicio. Muchas Eso ya lo gracias, hemos vivido en doctor. Bogotá. Sí, de todas maneras, si hablamos de defender las instituciones y si somos serios, lo primero que hay que hacer es empezar a defender la primera de todas las instituciones, que es la propiedad. Sí, claro. Gracias. Exministro Molano, un par de preguntas. Usted mencionaba estrategias como la que Milei está implementando en Argentina. Recientemente, en el gobierno de Milei se ha facilitado el porte de armas e incluso la tenencia de armas de asalto en las propiedades en Argentina. Sé que durante su ministerio se restringió que los civiles tuviéramos facilidades para utilizar las armas en la defensa de nuestra familia y nuestro patrimonio. Sería mi primera pregunta. Segunda pregunta, usted menciona que debemos fortalecer la inteligencia. ¿Por qué no copiamos al Mossad y operamos como el Mossad, decapitando las cabezas de todo el crimen que nos está agobiando en el país? El Mossad tiene estrategias completamente comprobadas y muy eficientes para poder operar a nivel global, incluso aprovechando en este momento que tanto el Mossad como la inteligencia estadounidense tienen identificado al gobierno venezolano como el proveedor del plutonio que Irán está refinando. Buenas noches. Celso, buenas noches. Yo, primero, y tal vez para hacer una claridad,
Em, yo creo profundamente en que el control de las armas en un Estado tiene que, lo tiene que tener el Estado, que es como lo que señala la Constitución colombiana, y lo que nosotros no restringimos, o sea, y en particular en mi ministerio, durante que ejercí el ministerio, no restringimos, mantuvimos las decisiones que se habían tomado previamente después de este proceso de mantener la tenencia del aporte, y lo que se quiso hacer básicamente fue mejorar la capacidad de expedir los permisos especiales que se implementaron durante la administración del presidente Santos. Pero lo que sí hicimos, porque yo creo que la gente sí tiene la capacidad y debe tenerlo, es en la Ley de Seguridad Ciudadana, especialmente lo que establecimos en la Ley de Seguridad Ciudadana, fueron mecanismos para controlar las armas traumáticas. Eso sí lo hicimos. ¿Por qué? Porque 500.000 armas traumáticas que entraron al país entraron sin ningún registro, no tenían ningún control, y lo que se estableció fue un registro de control. ¿Qué pasó en ese momento durante los paros y los bloqueos, y especialmente por parte de algunos grupos criminales y de microtráfico que utilizaban las armas traumáticas que supuestamente eran para actividades deportivas o de entrenamiento, las modificaban, no utilizaban balas de goma, sino balas de metal, y con eso comenzaron a afectar a los policías y hacer los robos y dar las afectaciones, y lo que se sacó la regulación es un mecanismo de control y registro de las armas traumáticas. Las armas de fuego se dejaron con la regulación que sí venía y que ya se había establecido. Lo que nosotros implementamos en la Ley de Seguridad Ciudadana fue sí cambiar el principio para que quien use un arma de fuego en contra de su defensa pueda revertirse la prueba. O sea, en Colombia lo que estableció la ley es que en casos particulares, para el propietario o el que tiene la tenencia o el porte de un arma, y ese actúe en contra del delincuente, o en la casa, o en su vehículo, lo teníamos en actividades comerciales, pero desafortunadamente al final lo quitaron, se revertía la carga de la prueba, porque el problema que tenía era si alguien sacaba un arma para dispararle a un ladrón que se metía en su casa, y el ladrón caía en esa actuación, lo que iniciaba en un proceso de un juicio por homicidio. Y eso, pues básicamente, cuando invade su propiedad privada, lo que hicimos fue en la ley establecer que se cambiaba la carga de la prueba, y no tenía que demostrarle que usted no era homicida, sino por el contrario, que usted lo hizo en defensa propia. Ese cambio en la carga de la prueba, para que cuando la persona se defendía en su carro o en su casa utilizando su arma, pues no fuera considerado un homicida, fue lo que implementamos en la ley de seguridad ciudadana. Y respecto a la inteligencia y lo que ha pasado con el Mossad, definitivamente, pues como usted lo señala, requerimos de una renovación total del proceso de inteligencia que tenemos en Colombia, porque ha sido desmantelado, y con propósito real de este gobierno, porque sabía que especialmente las inteligencias de nuestro ejército y de nuestra policía eran muy poderosas, y la forma de mejor dejar a ciegas a un país frente a sus amenazas es especialmente pues quitarle su inteligencia. Yo sí creo que una de las grandes apuestas y decisiones e inversión que tiene que hacer el país es inteligencia humana, pero también en inteligencia con tecnología, y combinar. Y nuevamente ratifico, vencer estas nuevas amenazas criminales que tiene Colombia con estas realidades es mucho más casi que una intervención quirúrgica y de bisturí con mucha inteligencia, que solo de únicamente con fortalecimiento de capacidades y de martillo. Hay que hacer una intervención muy fuerte de inteligencia, y esas prácticas de inteligencia sofisticada que hemos visto, donde combina la inteligencia humana con tecnología, van a ser fundamentales. Doctor Molano, como usted lo manifiesta, se continuaron las políticas que venían establecidas después de los acuerdos de paz con las FARC. ¿No es un poco coincidente que se limitó el tema de las armas, y no me refiero ya a su ejercicio, sino dentro del acuerdo de paz, previendo lo que está sucediendo en este momento, incluso lo que vimos en Medellín y que probablemente vamos a ver en la próxima campaña presidencial? Operadores políticos dentro de los combos delincuenciales trabajando para las campañas del actual Ejecutivo. Yo definitivamente creo que hay que hacer una tarea de controlar este proceso, de que por dónde están entrando las armas en Colombia. Mire usted el arma que utilizó este joven asesino,
porque así tiene que calificárselo, no puede decir que es un niño que actuó como sicario en contra de y buscó atentar contra la vida de Miguel Uribe, un arma sofisticada, modificada, que vino de Estados Unidos, el mismo comportamiento y eso hay que hacer un control. Debemos aprender de Suiza. La cultura de armas de Suiza es de admirar. Y los países escandinavos, después de haber sido invadidos por Hitler, mantuvieron la tenencia de armas de asalto. Lidia, buenas noches para todos. Les agradezco el que estemos aquí. Doctor Molano, excelente exposición, una radiografía perfecta de la situación de nuestro país. Pero quisiera comenzar por decir, en la historia conocí un hombre tartamudo que hizo maravillas en su gobierno, desarrollo y prosperidad y desarrollo militar. Ese personaje, todos sabemos de quién hablo, pero también conozco hoy un imbécil que habla mucho y solo sabe destruir y dañar, y solo sabe generar un ambiente que en lugar de cuestionarlo, porque creo, con el respeto que me merecen todos los oyentes, lo criticamos dándole la gabela de la pantalla, en lugar de hacerle el reconocimiento público de lo que él es, porque se dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Cada vez que el sujeto hablantinoso expresa cualquier cosa, expresa lo que él es, pero nosotros nos alteramos, nos asustamos y lo cuestionamos, perdiendo un tiempo precioso para generar una contrarrespuesta de acción discreta, porque el reconocimiento de lo que él es como sujeto de perversión simplemente nos debe motivar a estar siempre canalizando el propósito que nos atañe, mantenernos en la campaña pro defensa de la libertad, la democracia, la familia y muy ciertamente también la propiedad privada. Pero también me queda claro un detalle. Ocurre que tampoco nos enseñaron, nunca en la vida. Muchas veces hemos escuchado decir, los dedos de la mano son desiguales y ocurre que la igualdad no existe, ni podrá existir jamás, porque precisamente se unen. Entre la desigualdad y la prosperidad está el punto del que tiene mucho y el del que no tiene nada, porque esas dos fuerzas permiten el desarrollo. El que teniendo mucho no sabe cuidar lo que tiene, puede llegar a ser tan miserable o más como el que no tiene nada. Y el que no tiene nada puede llegar a ser tan próspero como el que tiene mucho. La igualdad está en la oportunidad y la igualdad está en la capacidad de desarrollar el talento que a cada uno nos asiste. Pensemos en Colombia, pensemos en una propuesta que garantice que estamos en campaña sin miedo y que el que salió al ruedo el sábado simplemente mostró lo que es un delincuente y que no va a cambiar nunca jamás, y que el delincuente es un delincuente y que cuando aparentemente tiene en sus manos un título que no merece, simplemente ha perdido absolutamente el honor, la dignidad y el reconocimiento. No reconocemos ni lo vamos a reconocer jamás. Es un triste payaso de la democracia bajo una mentira que él nos trajo o nos trajeron los de Puebla. Una falacia en la cual han caído muchos, pero hoy arrepentidos. Adicionalmente, quisiera yo que pensáramos como lo que somos, personas tan brillantes, tan inteligentes, pero tenemos que ser decididos. Tenemos que tener
una actitud beligerante. Y yo propongo desde este momento, si es viable, y usted me podrá decir, el voto del pueblo soberano, un voto sin ningún costo para que el Consejo Nacional Electoral no diga que nos vamos a gastar 700 o 800 mil millones de pesos. El voto popular por el fuera Petro. Salgamos a la calle con el voto en la mano. El voto fuera Petro. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Yo tal vez solo te diría, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y creo que dentro de este propósito pedagógico para la democracia, el error en que hemos caído y creo que muchos candidatos o precandidatos presidenciales también es salir a criticar a todo lo de Petro y volverse anti-Petro y reaccionar a todo lo que él dice porque es la forma en cómo él mantiene la agenda. Mire cómo fue tan hábil nuevamente después de la consulta que frente a esto que sucedió con el atentado a Miguel Uribe, en menos de un día ya había lanzado la constituyente y puso a hablar de la constituyente y desvió toda la atención de lo que estaba sucediendo con el atentado contra Miguel Uribe y las graves afectaciones que tiene la oposición. Es muy hábil en generar esos globos y ponernos a discutir sobre los temas y todas estas propuestas locas unas veces y otras que uno no dice, no sabe en qué estado está cuando las plantea, pero lo que el propósito es distraer sobre los grandes problemas que tiene el país. En ese sentido, lo que sí toca básicamente es garantizar que tanto la oposición como la sociedad se mantenga en los problemas reales del país y no en los que plantea el presidente para dar en esas discusiones y adicionalmente en propuestas frente al futuro. Yo inclusive en alguna conversación con Miguel en las semanas anteriores le decía, oiga, si el presidente va con la consulta, usted salga a decir, y lo hablamos mucho de que usted va a denunciar por prevaricato a los ministros que la firmen, pero haga propuestas, haga una propuesta para el empleo, haga una propuesta para resolver lo de medicamento y salud, porque mientras que él habla y enreda, la gente tiene unos problemas de los cuales no estamos hablando. Y por supuesto, en este grupo, y lo entiendo así, uno aquí defiende unos valores de la democracia y la libertad, pero mucha gente que no está vinculada directamente con la actividad política o estos temas, tiene unas grandes preocupaciones hoy porque lo están extorsionando, porque no tiene medicamentos, porque no están resolviendo su problema, y a ellos no les estamos hablando, porque estamos en las discusiones que plantea Petro y no en los problemas reales de fondo que tiene la sociedad colombiana y que enfrentan día a día los colombianos. Buenas noches, doctor. Nos conocimos cuando su merced era concejal, pues no se acordará de mí, pero la siguiente. Yo fui funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad durante 23 años y estoy de acuerdo totalmente con el planteamiento suyo del plan de Petro. Petro no llegó al poder por hace 4 años, llegó al poder desde hace mucho tiempo porque una de las estrategias fue primero acabar la inteligencia estratégica que fuimos nosotros. Lamentablemente algunos gobiernos copiaron y terminamos nosotros desprestigiados y acabados. Y lograron la toma del poder que en este momento no lo quieren soltar. Nosotros queremos hacer un planteamiento, ustedes como líderes en este momento de la oposición y los que nos están liderando para que ese señor no quede ahí en ese poder, ¿qué planteamiento tienen en reversar esta situación de la destrucción de la inteligencia estratégica que era el DAS? Pasó la policía y la militar, que ya sabemos lo que nos está pasando, que además en este momento sabemos que están infiltrados y actualmente están manejados por personas muy afines al señor Petro. Entonces, quisiera escuchar ese planteamiento. ¿Cuál sería la estrategia para volver a reconstruir esta inteligencia que prácticamente se acaba? Y otra pregunta, ¿qué sabe usted que estuvo ministro de cómo están las fuerzas militares en este momento en ese tema de infiltración, incluso con el G2 de cubano, que sabemos que está operando actualmente en nuestro país? Muchas gracias. No, lo primero yo creo que en materia de inteligencia son tres ejes y es nuevamente fortalecer las capacidades de todos aquellos agentes de inteligencia que fueron preparados y formados y preparar y formar más de recurso humano de inteligencia propio, especialmente a nivel del mando y el control, que muchos de ellos, los que más experiencia tenían, fueron sacados. Inclusive creo que hay algunos de ellos que tocaría volver a restituir para avanzar en ese proceso. Segundo, el restablecer las relaciones de inteligencia con Estados Unidos y con Israel se convierte en un tema fundamental. Y tercero, el mejorar las capacidades tecnológicas
en materia de inteligencia, porque no hay inteligencia hoy, en pleno siglo XXI, con todos estos temas de ciberseguridad, que no funcione con tecnología. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, Que estén doctor muy bien. Diego, muchas gracias, que estén muy Buenas bien. noches. Hasta Saludos. luego. Que Dios lo Buenas bendiga noches. que Dios lo bendiga y lo Éxitos, proteja. Gracias, éxitos, Diego. doctor. Bendiciones y Gracias. éxitos, doctor.